arte románico. A partir del siglo XI se desarrolla un estilo artístico de carácter internacional que presenta características comunes a lo largo de todo el continente europeo. Es el arte románico, el primer gran estilo internacional de la época medieval. El arte románico se denomina así precisamente por ser continuador de las tradiciones romanas, sobre todo en el campo de la arquitectura. Su unidad estilística se debe a una serie de circunstancias históricas que coinciden en esas fechas. Principalmente tres: la imposición de una misma estructura de poder político y de organización económica y social, el feudalismo; el fenómeno de las peregrinaciones; y el monopolio de la Iglesia cristiana en toda Europa con un mismo criterio de creación artística, fenómeno ligado principalmente a la expansión del monacato. La arquitectura románica es ante todo religiosa, como en realidad lo es todo el arte románico. La enorme importancia de la Iglesia como institución de poder y su alcance económico la convierten en la principal impulsora de la creación artística, rigiéndose el nuevo estilo por sus motivaciones y preceptos. Por ello, en el caso concreto de la arquitectura, el edificio románico por antonomasia será el templo cristiano, la Iglesia, así como una de las instituciones más características del feudalismo cristiano medieval, el monasterio. Existe también una arquitectura militar que encuentra su referencia en el castillo románico. En todos los casos, un anhelo de perdurabilidad en el tiempo y un deseo de magnificencia explican que las construcciones románicas se realicen en piedra y bajo un principio de monumentalidad constructiva que explica esa referencia hacia el arte romano. Los edificios, bien se trate de templos o monasterios, responden a un modelo común, con unas características invariables en toda Europa, razón por la cual consideramos al románico un estilo internacional. Las plantas de las iglesias suelen tener forma basilical de 3 o 5 naves, de las que la central es siempre más alta y ancha que las laterales. Cuentan además con crucero, cabeceras de ábsides semicirculares y pórticos a la entrada. Progresivamente, este modelo de planta basilical irá agrandando el crucero hasta configurar la planta de cruz latina, característica de toda la arquitectura medieval. El fenómeno de las peregrinaciones afectará también a la evolución de las plantas, obligando a la construcción de girolas o de ambulatorios que posibilitaran el tránsito de los fieles, así como a la multiplicación de capillas y altares que permitieron diversificar los oficios. El principal elemento tectónico de las iglesias románicas es el muro, que actúa como el verdadero sostén de las cubiertas de piedra. De ahí que se construyan sobre profundos cimientos y que sean de doble pared, muy gruesos por tanto, y que por ello mismo las ventanas que se abren sean pocas y estrechas, para así no aminorar la firmeza de la pared. Se dice por ello que el muro prevalece sobre el vano. Para mayor refuerzo se disponen grandes contrafuertes o estribos al exterior. Al interior, el sistema de soportes internos también contribuye a afianzar el sistema de cubiertas y cuenta con dos elementos principales: el pilar románico, que suele ser de sección cuadrada o cruciforme, con medias columnas adosadas en sus frentes, y los arcos que apoyan sobre ellas, que son mayoritariamente de medio punto. Los transversales al eje de la nave se llaman fajones y los que siguen el eje, formeros. Pero la gran aportación del arte románico al desarrollo de su arquitectura es la utilización de bóvedas de piedra de gran altura y notables dimensiones, al modo que lo habían hecho los romanos. La bóveda más habitual a lo largo de este periodo artístico será la bóveda de cañón, habitualmente reforzada por arcos fajones, y que suele utilizarse preferentemente en las bóvedas de las naves centrales. En las laterales, por el contrario, se cubre más frecuentemente con bóveda de arista. La decoración de esta arquitectura es sencilla, con motivos figurados y geométricos, y algunos elementos característicos como los canecillos, el ajedrezado jaqués, la decoración de bolas o los modillones de rollo. El componente religioso que caracteriza al arte románico se manifiesta en toda su amplitud a través de las artes plásticas, escultura, pintura y miniatura. La religiosidad de la época y el propio mecenazgo de la Iglesia invitan a la plena espiritualidad de la vida y a recrear un mundo ajeno a la realidad cotidiana. Por ello, el arte deriva en imágenes que se alejan de representaciones naturales o realistas.
Por tanto, el arte románico es un arte antinaturalista, un arte simbólico, cuyas imágenes de la realidad, totalmente deformadas, buscan así una representación mística del mundo. De aquí se deducen una serie de características formales, tanto de la escultura románica como de la pintura, que coinciden precisamente en esa deformación de la realidad que resulta la antítesis del arte clásico. La esencia clásica, basada en la búsqueda de la proporción, del equilibrio y la armonía, de la perfecta representación anatómica, del verismo gestual y físico, se transforma ahora en un arte de formas desproporcionadas, de figuras esquematizadas, lleno de convencionalismos en sus representaciones y que huye de mostrar la realidad como la captan nuestros sentidos, tratando, por el contrario, de mostrar un mundo espiritual y divino. La escultura románica monumental cuenta con una serie de características formales que la definen, aunque una de ellas prevalece por encima de todas las demás: su total adaptación al marco arquitectónico, del que la escultura es un elemento subordinado y meramente complementario. De esta primera premisa, del contenido religioso que la inspira y de su naturaleza anticlásica, se derivan las demás particularidades que vendrían a definir la escultura románica. Así su rigidez y ausencia de movimiento, derivados de su aprisionamiento en el marco de la arquitectura, su frontalidad, consecuencia de la misma causa, y su rico contenido simbólico, que deviene en un arte de la idealización y de la esquematización formal. Desde el punto de vista de la representación gestual, el fuerte contenido religioso de la escultura románica se traduce en representaciones de gran fuerza expresiva. Su localización más habitual se produce en las portadas de los templos y en los capiteles figurados que decoran interiores y claustros. Iconográficamente destacan los temas del Pantocrátor, rodeado de los 4 tetramorfos, el crismón trinitario y el tema del bestiario. Existe también una escultura de pequeñas tallas realizadas en madera o marfil, cuyos temas más característicos son los Cristos crucificados, Majestas Domini, y la Virgen con el Niño, representada como Teotronos. En cuanto a la pintura, se desarrolla bien en los muros de las iglesias o sobre tablas de madera cuando se trata de decorar los antipendios de altar. En ambos casos, la pintura románica pretende dos objetivos preferentes: decorar los espacios sagrados, pero sobre todo ilustrar al creyente sobre el contenido de las sagradas escrituras, convirtiéndose así la imagen en vehículo de comunicación intelectual. Por todo ello, la pintura cuenta con dos características que son consustanciales a su estilo: su carácter simbólico y su sentido narrativo. El primero responde a su contenido religioso, que, lo mismo que ya se estudió en la escultura, persigue una representación antinaturalista de la realidad. El segundo procede de su propia intencionalidad divulgativa y busca en la narración representada de los hechos la explicación sencilla de la palabra sagrada. Asimismo, desde el punto de vista de la representación gestual, ocurre igual que con la escultura, y es de nuevo el fuerte contenido religioso el que provoca representaciones de gran fuerza expresiva. En base a estos principios básicos se desprenden las demás características que definen la pintura románica. De su sentido narrativo se deducen algunas, como el perfilado de las figuras por medio de trazos muy gruesos, la simplicidad en los detalles, la esquematización de las formas o la utilización de una serie de convencionalismos que permite una lectura clara de las imágenes, como la superposición de registros, los pies en forma de V o la perspectiva ptolomeica o de líneas divergentes. De su componenda religiosa se derivan el resto de características formales: la simetría compositiva, la rigidez, su hieratismo expresivo, la frontalidad de las imágenes y la intensidad del color, cuya luminosidad es reflejo de su espiritualidad simbólica. Es igualmente inalterable la jerarquización espacial de los temas, que vuelven a repetir las iconografías ya vistas en la escultura: el tema del Pantocrátor o la Virgen y narraciones del Antiguo y el Nuevo Testamento.